Vamos a leer el libro de Hechos, lo que estamos viendo. Creo que empezamos en octubre a ver esto, ¿no? Esperemos terminar. Pero está interesante. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer de todo lo que vimos hasta ahora? Nosotros, si hay cosas que no sabemos responder, no vamos a responder porque no sabemos todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Pero si ustedes tienen alguna duda respecto a lo que estamos viendo martes tras martes, podemos preguntar, porque de eso se trata el estudio. Nosotros no lo queremos dar como así nomás, ¿no es cierto?, todo apurado, sino que queremos ponerle, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y como decía el libro de Esdras, ponerle el sentido a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, gloria al Señor, porque no es como siempre decimos, no es un mensaje político ni es filosófico, sino que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es muy importante. Todo lo que nosotros realizamos en el culto es importante, pero lo más importante de todo es la palabra de Dios. Si falta la palabra de Dios, falta todo. Gloria al Señor. Por eso vuelvo a repetir uno de los textos muy conocidos que pasó en el tiempo de Israel, cuando Israel estaba en decadencia. Antes estaba, gloria al Señor, estaba Dios y el pueblo, y eso significa teocracia. Pero después ellos pidieron rey porque querían ser como las demás naciones. El problema está cuando muchas veces nosotros nos queremos comparar con los demás. Y a veces dentro del Evangelio, dentro del Señor también nos queremos comparar. Nos queremos comparar con otra iglesia. Queremos tener una iglesia, como la otra iglesia tiene muchos miembros, nosotros también. Queremos tener, ¿no es cierto?, los instrumentos que los otros tienen. Queremos tener cantar las alabanzas que los otros tienen. Y muchas veces, hermano, gloria al Señor, caemos en ese error, ¿no es cierto?, gloria a Dios. Pero qué importante es poder, gracias al Señor, darle el sentido y agradecerle a Dios por lo que Él nos da, por donde Él nos puso, por lo que Él quiere. Ayer en la oración, en un momento de la oración, el Señor puso en mis labios que si Dios hubiera querido mandarnos a Capital, nos hubiera mandado. Si Dios hubiera querido que alquilemos un teatro, un cine, ¿no es cierto?, o qué sé yo, nos hubiera puesto allí, pero Dios nos puso en este lugar. Y no nos vamos a mover de acá a menos que Él nos mueva. ¿Sí? A menos que Dios nos diga se tienen que ir de este lugar o tienen que abrir en otro lado, nos vamos a ir porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero en tanto y en cuanto el Señor nos siga mandando a este lugar, vamos a permanecer aquí, nos quieran o no nos quieran. Algunos nos quieren y otros están deseando que nos vaya mal. Pero gloria al Señor por eso. De todas maneras, tanto para el que nos quiere como para el que no nos quiere, nosotros oramos y bendecimos porque la Biblia dice, bendiciendo te bendeciré. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendice. Gloria a Dios. Eso fue una promesa para Israel. En esta noche, hermanos, en el capítulo 20, podemos ver, ustedes ya vieron lo que compartió Elías el martes, así que vamos a ir al 20 de una, ¿sí? Gloria al Señor. Mi esposa mencionaba la palabra no. ¿Cuántos no tuvo Pablo? Muchos. ¿Cuántos no? Gloria al Señor. Vemos que cada vez más crece, gloria al Señor, que los obstáculos, ¿sí?, las contradicciones, los adversarios. Vuelvo a repetir, el problema no es el diablo lo echamos fuera. Él no tenía problema con el diablo. El problema lo tenía con los mismos fariseos, con los mismos religiosos, con los mismos aquellos que se hacían llamar hermanos y eran falsos, gloria al Señor, porque dicho sea de paso, en varias oportunidades, no está acá, pero por ejemplo en Filipenses, cuando Pablo escribía las cartas, gloria al Señor, había hermanos que tenían, por eso él escribe, cuando él habla acerca de ese capítulo 1 de Filipenses, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en ese texto, en esa parte, gloria al Señor, o mejor dicho, en la carta de Filipenses, estando preso él, ¿sí? Vieron que hay una parte que dice, y los hermanos aún cobran ánimo viendo que yo estoy preso. Muchos hermanos envidiosos, falsos hermanos, falsificaban las cartas de Pablo. O sea, que él escribía las cartas en la cárcel para enviarle a los hermanos, para que los hermanos tomen fuerzas, ánimo, y muchos falsificaban las cartas, ponían cualquier cosa.
Gloria a Dios. Y él estaba preso, estaba imposibilitado, no podía, gloria a Dios. Pero sin embargo, Dios se seguía manifestando por sobre todas las cosas. Por eso no hay nada que pueda impedir que el poder de Dios se manifieste, hermano. Se levante quien se levante, se oponga quien se oponga, el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere, gloria al Señor. Ninguno de los que estamos acá somos imprescindibles, la obra de Dios va a continuar, gloria a Dios, esté quien esté, si estoy yo o no estoy yo, la obra va a continuar porque la obra es de Dios, no es nuestra. Así que adelante, toma fuerza en el Señor. Dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después que cesó el alboroto, bueno, todo lo que acá sigue la continuación del capítulo 19. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Qué hizo Pablo? Estoy leyendo Hechos 20. Después que cesó el alboroto, vemos cuando en este alboroto vemos la manifestación de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con ese personaje que quería que quería exorcizar y que salieron desnudos porque el demonio de la persona se lanzó sobre ellos y salieron desnudos? Y el mismo demonio le dijo, mira, a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? El mismo diablo los avergonzó a ellos. Y después que también muchos que habían ejercido la magia habían llevado esos libros, que eran libros que eran mucho dinero, y lo quemaban. O sea, volvemos a repetir el punto que básicamente nosotros nos basamos y nos establecemos ahí. No es es importante, obviamente, que es bueno recibir sanidad, es bueno, gloria a Dios, las bendiciones las necesitamos, las anhelamos, las queremos, no podemos ser hipócritas tampoco en ese sentido, pero lo más importante de todo es el nuevo nacimiento, la conversión, lo que hacían todas estas personas que llevaban esos libros y los quemaban en presencia, como dando testimonio, gloria a Dios, del poder de Dios. Es lo mismo que hacemos cuando una persona se bautiza y hay un montón de gente ese día y está dando testimonio de que muere para el mundo y resucita para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos solamente se pegan un chapuzón nada más, ¿sí? Porque después su vida sigue igual o peor. Pero verdaderamente la persona que entendió, gloria al Señor, que Cristo murió en la cruz del Calvario por él, que él vino a perdonar sus pecados, que él vino a salvar, y que, gloria al Señor, y que nos espera moradas eternas, gloria al Señor, que realmente el infierno y el cielo es verdad. Todavía no está inaugurado, pero es verdad que no hay un término medio, que no existe el purgatorio como nos han enseñado la Iglesia Católica durante años, sino que lo único que solamente hay dos caminos, ¿sí? Y por eso el Señor le habla a Israel y le dice, escojan ustedes. A Josué, por ejemplo, los últimos capítulos de Josué le dice, ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de haber visto las victorias, después de haber visto cómo cruzaron el río Jordán, después de haber visto, gloria al Señor, cómo los muros de Jericó cayeron, sin embargo nosotros podemos ver que el hombre vez tras vez suele caer, ¿no es cierto?, en la idolatría, suele caer en enfriarse, suele caer nuevamente, ¿no es cierto?, a la vieja vida. Entonces Josué termina el capítulo, en ese capítulo tremendo. Y hay otro capítulo más, en el capítulo 23 también, cuando hacen el altar frente al Jordán, y los mismos hermanos, ¿no es cierto?, los mismos hermanos se querían pelear porque, claro, ellos se quedaron del otro lado y los otros estaban de este lado, entonces, no, ¿cómo van a hacer un altar de aquel lado? Entonces, y no se daban cuenta que ellos habían hecho un pacto con Moisés. No sé por qué me estoy yendo de... Pero bueno, quería compartir esto. Y cuando Josué termina diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios, es palabra firme. En este versículo 1, cesa el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra. Noten ustedes esto es lo que dice acá el verso 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, llegó a los griegos. Gloria al Señor, ¿sí? Ya acá vemos que no se trata solamente del pueblo judío, estamos hablando de raza gentil.
¿Qué significa la raza gentil? Lo explicó Elías el martes pasado. Aquellos que no son judíos. Nosotros, por ejemplo, no nacimos en Israel, somos esa raza gentil, ¿sí? Gloria al Señor. No somos el pueblo escogido por Dios legítimamente, pero sí hemos sido engendrados, ¿sí? Hemos sido adoptados. Por eso hay una doctrina que se llama ¿cómo se llama? Adopción, ¿sí? Es una hermosa doctrina, esa, la adopción. ¿Qué quiere decir? Que habla de hemos sido adoptados. Y acá dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra. La hermana Elba hacía mención allí, que no lo leyó la hermana, creo, el último, no lo leyó, creo, ¿no? Ahí Colosense lo cortó antes la hermana, ¿no? No es que lo cortó, el Señor le dio hasta ahí. Pero creo que esta parte 3:16, ¿lo leyó? La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. No. ¿Lo leyó? O yo estaba en otro, hasta el 15 leyó. Pero el verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Qué bueno, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría. ¿Sí? Qué grande. Perdón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Vieron que la exhortación y la enseñanza, cualquiera puede enseñar o exhortar, pero acá está hablando en toda sabiduría, en la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Santiago lo menciona, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. ¿Sí? ¿Y qué más dice también? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bueno, ¿eh? Pero más me quería detener lo que dice acá, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y en el capítulo 20 que estamos viendo acá de Hechos, en el versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas de los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos hombres, fíjense en el verso 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Estos pasajes que vamos a ver ahora son muy predicados, ¿no es cierto? Generalmente se predican, ¿sí? Gloria al Señor, y ya lo sabemos de memoria, muchos de nosotros lo sabemos porque se predica muy a menudo. Y hay cosas que muchas veces en una predicación no nos podemos detener a enseñar. Por ejemplo, supongamos lo que dice el versículo 2 de recorrer aquellas regiones. Vieron que en la Biblia hay unos mapas acá. Y estos mapas realmente, si le digo que pero estos mapas, en estos mapas están los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo. Y ahí te marca todos los lugares donde Pablo estuvo. Fíjense que en su Biblia tienen ese mapa, ¿no? En cada uno de los viajes misioneros. Por eso es interesante, ¿no es cierto?, todos estos puntos. Por eso nosotros podemos agarrar, de un versículo podemos predicar si queremos. Pero fíjense, dice, después de haber estado allí 3 meses y saliéndole, verso 3, puestas acechanzas de los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia todos estos hermanos. Uno se llamaba Sópater, de Berea. ¿Por qué menciona de Berea? Porque menciona la ciudad donde él estuvo, ¿sí? También menciona Aristarco, menciona también y Segundo de Tesalónica. ¿Se acuerdan que estuvo ahí también? Después dice Gayo de Derbe y Timoteo. Quizás para nosotros el más conocido es Timoteo, ¿sí? Y también Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, hay muchas cosas para poder sacar de esto que hemos leído, ¿sí?
En el versículo 7 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿sí?, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 9 que había un joven llamado Eutico, o Eutico, ¿cómo es? Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Bueno, la cena del Señor, partir el pan, eso es algo tan importante que él quería hacer con los hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que él venía predicando hasta las 12 de la noche, venía hablando el apóstol Pablo, ¿no? Qué tremendo escuchar un hombre así, gloria al Señor, escucharlo, ¿no es cierto? Escuchar hablar del Señor, todas esas cosas. Pero dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esas lámparas que estaban allí, sabemos que, bueno, lo menciona, por ejemplo, está en los comienzos por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 27, habla acerca de estas lámparas que eran importantes. Fíjense lo que dicen, si no lo quieren leer no importa, pero yo se lo voy a leer. Capítulo 27 de Éxodo, verso 20. 27:20 de Éxodo dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Era una orden que ellos tenían que hacer, ¿no? Y en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ellos tenían que traer ese aceite de oliva machacada y era para las lámparas. Gloria al Señor. Tenían que arder continuamente. ¿Sí? En este tiempo, si nosotros lo trasladamos al tiempo actual, nosotros tenemos que arder continuamente. Nosotros tenemos que arder continuamente con el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? No podemos apagarnos. No podemos estar apagados. Algunos están apagados, pero nosotros no debemos apagarnos, hermano. Al contrario, ese aceite simboliza en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bueno, estas lámparas que menciona acá en el libro de Hechos, capítulo 20, ¿por qué menciona, gloria al Señor, que había lámparas encendidas? Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea que había buena iluminación. ¿Sí? Nos habla de que había buena luz. Gloria al Señor también. Y también había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Este joven estaba sentado y estaba rendido de sueño profundo. Estaba muy cansado. Gloria al Señor. Y como Pablo disertaba largamente, este, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea que del tercer piso, se calcula que cada piso tiene 3 metros de altura. Supongamos que son 9 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Más o menos. O sea que cayó de esa altura este joven y cayó muerto, literalmente. La Biblia dice que cayó muerto. Entonces dice que Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan, o sea, nada impidió que se pudiera celebrar, que se pudiera compartir, celebrar la cena del Señor. El diablo se opuso en ese momento, se levantó
gloria al Señor, quería arruinar la fiesta, porque verdaderamente la cena del Señor es una fiesta espiritual y tiene, gloria al Señor, tiene un gran valor. No nos olvidemos que es la renovación del pacto con el Señor. Dice que la Biblia ahí en Corintios dice que cada vez que nosotros hacemos, compartimos el pan y compartimos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y qué pasó allí? Gloria al Señor. El diablo quiso opacar esa fiesta, alabado sea el Señor, pero no pudo. Este joven literalmente cayó muerto, gloria al Señor, estaba dormido, ¿sí? Espiritualmente a lo mejor no estaba interesado, no estaba, alabado sea el Señor, prestando atención a lo que Pablo decía, porque dice que ella había hablado hasta la medianoche, pero dice que después de haber subido el verso 11 y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer, o sea que alargó el discurso. Gloria al Señor. Tenía palabras de Dios. Amén, hermanos. Qué bueno, ¿sí? Y lo interesante de esto es que dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Sí? Y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, y navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quio, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Nosotros lo leemos todo así, pero sabemos toda la trayectoria, todo el recorrido, todo el tiempo, ¿no es cierto?, que llevó a hacer todas estas caminatas, ¿no es cierto?, gloria al Señor, todo este transcurso. Recordemos que no había tecnología como la tenemos hoy en día, ¿sí, hermanos? Gloria al Señor. Seguramente en varios de estos días, la Biblia no lo menciona, pero seguramente también le habrá tocado día de lluvia, ¿sí? Porque también él lo menciona en Corintios, también en una oportunidad, frío, ni hablar hambre, ni hablar las persecuciones que estuvo, gloria al Señor. Pero no obstante a eso, nosotros no es que veneramos a Pablo y lo idolatramos a él, como vuelvo a repetir, como hay muchos que lo idolatran, ¿no? Sino que realmente lo que nosotros estamos destacando es el testimonio de este hombre, es su compromiso, es su entrega total al Señor y todo lo que él pasó por causa de Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice, bueno, y en el versículo 17 dice, envió pues desde Mileto a Efeso, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Recordemos que él ya acá hace llamar a los hermanos, a los ancianos. Los ancianos eran como prácticamente un pastor, una persona responsable, un encargado de obra, gloria al Señor. Y él los hizo llamar, tenía también, fíjense en que él también tenía ese respeto, ¿no?, esa consideración también, ¿sí? Gloria al Señor. Vieron que él en ningún momento, otra cualidad que nosotros podemos destacar de este hombre era su carácter, su forma de comportarse entre los hermanos. Y vemos que no había soberbia, ni había, ¿no es cierto?, ninguna jactancia, como hoy en día suele haber en ciertos predicadores y en ciertos hermanos, ¿no es cierto?, gloria al Señor. Pero este hombre dice que él llegó a ese lugar y hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, él mismo acá está dando testimonio de él, ¿sí?, diciéndole, ustedes vieron cómo yo me comporté con ustedes, Gloria al Señor. Dice, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos.
¿Por qué motivo él empieza a contar todas estas cosas? Porque los hermanos de allí en ningún momento le habían dicho estas cosas, en ningún momento habían reconocido. Qué feo es cuando, ¿no es cierto?, cuando muchas veces no hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, gloria al Señor, no hay, alabado sea el nombre del Señor, una aceptación, ¿sí? Por ejemplo, el escritor de Hebreos en el capítulo 12, en uno de los versículos dice, considera tal contradicción, hablando acerca de Jesucristo, que tenían que considerar. A veces se ha perdido la consideración en la iglesia, hermano, muchas veces, ¿no? Muchas veces no hay consideración, hay ese desprecio, no se considera el trabajo del otro, le da lo mismo si el otro ora por vos o no ora, ¿no? Pero en este caso nosotros podemos ver que los hermanos de ahí en ningún momento hubo esa consideración acerca de Pablo, sino que él mismo da testimonio de él diciendo y contando, ustedes vieron cómo yo me comporto entre ustedes, dice, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad, ¿sí? Y con muchas lágrimas también. O sea, llegó el momento de que él tuvo que decir verdaderamente, ya que no se daban cuenta o no lo querían reconocer, él mismo lo empezó a decir, ustedes saben cómo yo me comporté, yo en ningún momento, ¿sí?, hice nada indebido, y pruebas que me han venido, dice, por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Este versículo es tremendo. Nada, no se guardó nada. Qué interesante, ¿no, hermano? No se guardó nada de la palabra. Gloria a Dios. No hubo nada que dijo, no, yo a este no le voy a enseñar porque a ver si crece más que yo. Vieron que está ese también, ¿no? A ver si, guarda que por ahí me quiere serruchar el piso. Usted sabe cuando nosotros empezamos el camino del Señor, ay hermano, si yo le cuento a usted las cosas que pasamos con mi esposa, ¿no? Gloria al Señor. Pero existía eso, ¿sí? Existía eso, que había esa competencia, había como quien dice ese celo ministerial, ¿no? Gloria al Señor. Qué feo, ¿no? No, porque este creció, no, y si uno predicaba más que el otro, no, este se quiere hacer ver, o este quiere ser el pastor, o este quiere sacar el puesto al otro. Todas esas cosas que, y después profecía de acá, profecía de allá, y se perdía el tiempo en esas pavadas, ¿no? Gloria al Señor. Pero bueno, acá dice que él, sirviendo al Señor con toda humildad, verso 19, y con muchas lágrimas. ¿Estamos de acuerdo eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dice Pablo acá? Claro que sí, porque nosotros lo venimos viendo desde el capítulo 9. Desde el capítulo 9 venimos viendo acerca de la historia del apóstol Pablo y hemos visto todas las cosas que pasó cuando estuvo preso y las cosas que pasó. ¿Y qué más dice? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. No se guardó nada, todo lo dio. Gloria al Señor. Hemos visto los versículos anteriores, para repasar un poquito, lo que vimos en el versículo 3 del capítulo 20, versículo 2, recorrió aquellas regiones, exhortándoles, dice, con abundancia de palabras, llegó a Grecia, verso 3, después de haber estado allí 3 meses. Después, y fíjense en que dice, puestas asechanzas por los judíos. Bueno, estos siempre estuvieron ahí, siempre estuvo el impedimento, siempre va a haber, hermanos. Siempre vamos a tener impedimentos. Gloria al Señor. Pero no por eso tenemos que, como quien dice, tirar la toalla o colgar los botines, como quien dice, ¿no es cierto? Al contrario, hermanos, tenemos que seguir. Bendito sea el Señor, porque Dios está de nuestro lado. Lo que le dijo Dios a él cuando estuvo en Corintio, no temas, no calles, habla, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer frente. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor ahí en visión de noche? No temas, sino, no calles, no temas, sino habla. Gloria al Señor, porque nadie te va a poder hacer frente. ¿Sí? Y después de haber estado allí 3 meses, bueno, esto es lo que le queremos hacer, esta recorrida, y siéndole las asechanzas de los judíos, dice, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bueno, y en el versículo 18... En el versículo 20 del capítulo 20, dice,
y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Fíjense en el versículo 21, testificando. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles, a ambos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se metía en la sinagoga? ¿Qué pasó? En una de esas enseñanzas que él hacía, se convirtió el principal de la sinagoga. ¿Sí? Y este hombre se convirtió. Gloria al Señor. Testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios. Ahora, miren el testimonio, lo que él testificaba. Tenemos que detenernos en estos puntos que son importantes. ¿Sí? El punto principal, el mensaje clave de él, ¿cuál era? La resurrección de Cristo. Lo volvemos a mencionar porque es interesante que nosotros lo grabemos en nuestra memoria. Era la muerte y resurrección. Si no hubiera resurrección, hubiera quedado incompleta la obra de Dios. ¿Sí? No nos podemos quedar solamente con el que murió en la cruz del Calvario, no. Aparte también de eso, resucitó al tercer día. La obra está completa. Gloria al Señor. Pero acá dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios. Él les hablaba que se tenían que arrepentir. Se predica hoy arrepentimiento, hermano. ¿Ustedes escuchan arrepentimiento en la radio? Ustedes escuchan, vieron que a la madrugada hay canales de televisión que hay pastores y predicadores. Ustedes escuchan que el mensaje habla de arrepentimiento, dice que tenés que dejar el pecado, dice que tenés que dejar esas cosas porque no vas a entrar al reino de los cielos. Fíjense que al transcurrir los tiempos, ese tipo de mensajes se van quedando en el olvido ya. ¿Sí? Porque estamos en una era, gloria al Señor, en la era, gloria al Señor, del progreso, del avance económico, gloria al Señor, estamos en la era filosófica, en la era, ¿no es cierto?, gloria al Señor, de la psicología, donde muchas personas en vez de ir a Dios van al psicólogo, bendito sea el nombre del Señor, pero fíjense, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bárbaro, ¿no? Vuelvo a repetir, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es que él le decía solamente esto, sino que aparte esto lo basaba con los textos, con las palabras, ¿sí? Gloria al Señor. Le daba una serie de cosas a ellos, le hablaba del Antiguo Testamento, le hablaba de Moisés, le hablaba de los patriarcas, le hablaba de, gloria al Señor, de Abraham, que ellos lo veneraban, y les decía que Jesucristo era más importante que Moisés y que Abraham y que todos los profetas. Gloria al Señor. Por eso a ellos era como que le clavaban un puñal. Por eso cuando Jesús se encontró con los judíos, ellos dijeron, nosotros tenemos a vuestro padre Abraham por padre. Y Jesús con esto los mató, los descolocó. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo Jesús. Ahí los descolocó a ellos, no entendían nada. Gloria al Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo Jesús, porque Jesús es persistente. Él no tiene principio ni fin, gloria al Señor. No es que él nació en la Virgen María, no, él ya había nacido antes. Él, gloria al Señor. Y fíjense, gloria al Señor. Dice, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando, son doctrinas esto. Mire, hay una doctrina de la salvación. La salvación tiene varias doctrinas, ¿no? Una de las doctrinas, la adopción, que la mencionamos, otra de las doctrinas, arrepentimiento, y otra de la doctrina, la fe. Gloria al Señor, que ya pronto la vamos a dar esa. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, ¿ligado a quién? A Jesucristo, ¿sí? Gloria al Señor, voy a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era el punto de reunión de adoración. ¿Sí, hermanos? Jerusalén. Allí en Jerusalén, los primeros reyes del Antiguo Testamento quisieron cambiar. Hubo un rey que quiso cambiar para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén,
inventó en su propio corazón unos becerros que él hizo y puso para que, por ejemplo, para que ustedes hoy no se mojen, vamos a hacer una cosa, hagamos un culto virtual, así ustedes no se mojan y no se embarran, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, este hombre para poder hacer eso hizo lo mismo, puso 2 estatuas en diferentes lugares para que el pueblo no tenga que caminar tanto, no se van a cansar, ¿no? Entonces suplantó la adoración de Jerusalén y puso uno en Berseba y el otro en Dan, creo que eran. Ahí está, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo no, ¿para qué te vas a cansar? Quédate en tu casa, tomate un refresco ahí y nos vemos por, ¿no? Algo así. O sea, tratar de aliviar, que no te esfuerces tanto. ¿Para qué vas a orar tanto? ¿Tanto vas a orar? ¿Tanto vas a ayunar? ¿Para qué vamos a congregarnos? Algo así, ¿no es cierto? Livianamente. Bueno, y así es como uno empezando a cortar, ¿no es cierto?, cosas, y cuando quiere acordar está metido en un pozo de desesperación que no puede salir. ¿Sí? Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 2, no sea que nos deslicemos y perdamos esta salvación tan grande, cuando habla de deslizarse, no quiere decir que vos caes de un día para otro. Nuestra vida empieza a decaer, gloria a Dios, ya un tiempo largo ya. Y cuando queremos acordar ya estamos en el hoyo. ¿Sí? Por eso dice la palabra, no sea que nos deslicemos. Gloria, tengamos cuidado con eso, ¿sí, hermano? Porque nos puede pasar. Terminamos con esto, ¿sí? Ya se nos va un poquito. Dice, ahora aquí ligado yo en espíritu, dice él, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sí? Bueno, podemos mencionar algunas cualidades de él, que él estaba curtido ya. ¿Qué le podía pasar a él? Él estaba entregado, ¿sí? Si lo mataban, gloria a Dios. No tenía problema en morir, no tenía miedo a la muerte, no tenía miedo. Después en Corintios lo menciona, cuántas veces lo azotaron, cuántas veces, ¿no es cierto? Pero lo más triste, lo que yo muchas veces recalco, ¿no? También aparte de los sufrimientos físicos, cuando dice traicionado por falsos hermanos. Por ejemplo, mirá, lo leemos y ya nos vamos. Filipenses capítulo 3. Mirá lo que dice acá, ¿no? Gloria al Señor. A ver si lo puedo encontrar rapidito. En el capítulo 3, verso 2. Guardado de los perros. Filipenses 3:2. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Y después dice en el versículo 7. Esto para que ustedes reflexionen acerca de lo que estamos viendo en el capítulo 20 de Hechos, ¿no? En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿sí? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Qué bárbaro, hermano, para ganar a Cristo. No le importaba lo material. No le importaba, estaba entregado. ¿Sí? Ahora entiendo por qué motivo, en una oportunidad cuando Juan Marcos, primeramente quería ir con él en el viaje misionero y después no quiso, entonces Pablo no quiso que él venga. ¿Se acuerda que lo vimos? Ahora entiendo por qué motivo, porque no era fácil seguirlo a él. No era fácil estar con él, hermanos. Gloria al Señor. Aunque después, en los capítulos más adelante, o en Timoteo, él lo menciona Juan Marcos nuevamente, ¿no es cierto? Como que fue importante. Pero, ¿sí? Vemos nosotros, fíjense en el verso 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo. Habla del conocimiento, de conocer a Cristo. Gloria al Señor, del conocimiento. A eso se trata el libro de Filipenses, de Efesios. Habla del conocimiento, de obtener sabiduría, ¿sí? De obtener conocimiento en la palabra, gloria al Señor. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que tenemos conocimiento y sabiduría? Cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿sí? ¿Cómo nosotros ponemos a prueba nuestra fe cuando vienen los momentos difíciles? Porque cuando estamos bien, más vale, todos somos, ¿no? Pero el tema cuando vienen
se pone a prueba nuestro carácter, nuestra forma, cuando estamos apretados. Creo que mi esposa mencionó el otro día una canción de un grupo que se llamaba Simiente, y este hermano cantaba que cuando el zapato aprieta, recién nos acordamos que hay un Dios. Gloria al Señor. Cuando el zapato aprieta, cuando estamos en opresiones allí, donde sale a relucir quién somos. ¿Sí? Cuando tenemos una enfermedad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando, gloria al Señor, cuando somos traicionados, cuando somos, gloria a Dios, cuando hablan mal de nosotros injustamente, lo que le pasó a Pablo. Él decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No importa, con tal de conocer más a Cristo, no me interesa. Gloria a Dios. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten ustedes el concepto que él tenía acerca de su propia vida, su propia carne, ¿sí? De su orgullo. Gloria a Dios. Por eso, servirle a Dios implica todas estas cosas, hermano. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Si muchas veces estamos dependiendo si el dólar sube, si el dólar baja, ¿sí? Muchas veces dependemos de eso, pero nosotros tenemos que depender de Cristo. De Cristo, gloria al Señor.